Nunca pensé que las palabras más dolorosas de mi vida las escucharía de los labios de mi propia hija, frente a toda la familia, el día de mi cumpleaños número 64. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Rodrigo Serrano Ruiz, tengo 64 años y durante 4 décadas trabajé como mecánico en un pequeño taller en las afueras de Madrid. Siempre fui un hombre humilde, de esos que prefieren los hechos a las palabras, que miden su riqueza no en euros, sino en la sonrisa de su familia. El 15 de marzo de 2024 debería haber sido un día especial para mí, pero se convirtió en la fecha que marcó el fin de la relación con mi única hija. Esa mañana desperté temprano, como siempre. A los 64 años, el cuerpo ya no permite dormir hasta tarde y además tenía muchas cosas que preparar. Había decidido celebrar mi cumpleaños en casa. Nada ostentoso, solo una reunión familiar sencilla. Compré un bizcocho en la pastelería de Doña Carmen, la misma donde compraba desde que Natalia era pequeña, y preparé algunas tapas caseras. Invité a mi hermano Javier, a mi ex esposa Cristina, a mi hija Natalia con su esposo Tomás y mi nieto Pablo de 8 años. La casa olía a tortilla española cuando comenzaron a llegar los invitados. Javier llegó primero, puntual como siempre, con una botella de vino tinto y esa sonrisa cálida que heredamos de nuestro padre. Cristina llegó poco después, elegante pero sin exagerar, manteniendo esa cordialidad que habíamos cultivado durante los 10 años desde nuestro divorcio. Éramos una familia rota, pero no enemigos. Tomás llegó con Pablo, quien corrió a abrazarme gritando, «Abuelo, feliz cumpleaños», con esa energía que solo los niños poseen. Su abrazo me llenó el corazón de una calidez que no sentía desde hacía tiempo. Tomás me saludó con respeto, aunque noté cierta tensión en su rostro que no supe interpretar en ese momento. Natalia fue la última en llegar y ya desde la puerta pude percibir que algo no estaba bien. Caminaba con pasos inseguros, tenía los ojos vidriosos y una sonrisa demasiado amplia. Era evidente que había estado bebiendo antes de venir. A los 32 años, mi hija había desarrollado una relación problemática con el alcohol, especialmente cuando se sentía presionada o incómoda. «Hola, papá», me dijo con voz ligeramente arrastrada, dándome un abrazo mecánico que olía a gin tónica. «Feliz cumpleaños». Decidí no hacer comentarios sobre su estado. Era mi cumpleaños, y lo último que quería era generar una discusión familiar. Durante los últimos años, había aprendido a caminar sobre cáscaras de huevo con Natalia, evitando cualquier tema que pudiera desencadenar sus explosiones de ira o sus comentarios hirientes. La cena transcurrió con normalidad. Hablamos de fútbol con Javier. Cristina me contó sobre su nuevo trabajo en la biblioteca municipal y Pablo nos entretuvo con historias de su colegio. Tomás permanecía callado, respondiendo solo cuando le preguntaban directamente. Natalia bebía copa tras copa de vino, participando poco en la conversación. Cuando llegó el momento de soplar las velas del bizcocho, todos cantamos el cumpleaños feliz tradicional. Pablo aplaudía entusiasmado, y por un momento sentí que todo estaba bien en mi pequeño mundo. Pedí un deseo en silencio, que mi familia estuviera unida y en paz. Después del postre, Javier sugirió que cada uno dijera unas palabras para felicitarme. Era una tradición que habíamos mantenido durante años en los cumpleaños familiares. Tomó el micrófono del equipo de música que tenía conectado para poner ambiente durante la cena. Mi hermano habló primero, recordando nuestra infancia juntos y agradeciendo todo lo que había hecho por la familia. Cristina siguió, mencionando los años buenos que compartimos y reconociendo que, a pesar del divorcio, yo había sido un buen padre para Natalia. Pablo, con ayuda de su padre, dijo unas palabras dulces que me emocionaron hasta las lágrimas. Entonces llegó el turno de Natalia. Cuando Tomás le pasó el micrófono, ella se levantó tambaleándose ligeramente. La sonrisa de su rostro tenía algo perturbador, algo que no logré descifrar en ese momento.
Tomó el micrófono con ambas manos y se aclaró la garganta. Lo que sucedió después cambió todo para siempre. Natalia sostenía el micrófono como si fuera un arma, con esa sonrisa torcida que conocía tan bien desde su adolescencia. El alcohol había borrado cualquier filtro que pudiera tener, y sus ojos brillaban con una mezcla de diversión cruel y resentimiento acumulado. Bueno, comenzó arrastrando las palabras mientras se balanceaba ligeramente. Es el turno de la hija, ¿verdad? Se rió de una manera que me puso los nervios de punta. ¿Qué puedo decir de mi querido padre? El ambiente en el comedor cambió instantáneamente. Cristina frunció el ceño, preocupada. Javier intercambió una mirada conmigo, como si supiera que algo malo estaba a punto de suceder. Tomás se inclinó hacia adelante, claramente nervioso, mientras Pablo miraba a su madre con confusión infantil. Mi padre, continuó Natalia, haciendo una pausa dramática que me heló la sangre. Siempre ha sido especial. Su tono era sarcástico, venenoso. Trabajando en ese tallercito mugriento durante 40 años, es pensando que eso lo hacía importante. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Ese tallercito mugriento había pagado su educación, su ropa, sus caprichos y eventualmente el apartamento donde vivía. Pero me mantuve callado esperando que parara, que recapacitara. ¿Saben qué? Siguió, ahora con la voz más alta, dirigiéndose a todos los presentes, como si estuviera dando un discurso. He estado pensando mucho últimamente sobre qué tipo de hombre es realmente mi padre. Natalia, creo que ya es suficiente, intervino Tomás suavemente, extendiendo la mano hacia el micrófono, pero ella lo apartó con un gesto brusco. No, no he terminado, gritó. Y entonces sus ojos se clavaron en los míos con una frialdad que jamás había visto. Porque la verdad, la pura verdad, es que el silencio en la habitación era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Pablo había dejado de jugar con su servilleta y nos miraba a todos con ojos grandes y asustados. Cristina tenía una mano en el pecho, como si se hubiera quedado sin aire. A un padre miserable no se le celebra, declaró Natalia con voz clara y fuerte, cada palabra como una puñalada directa al corazón, y entonces comenzó a reírse. No era una risa nerviosa o avergonzada, era una carcajada genuina, cruel, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Se reía mientras me miraba directamente a los ojos, disfrutando cada segundo de mi shock y dolor. La habitación explotó en caos. Javier se puso de pie tan rápidamente que derribó su silla. «Natalia, ¿qué diablos te pasa?», gritó avanzando hacia ella. Cristina se llevó ambas manos a la boca, horrorizada. Tomás finalmente logró quitarle el micrófono de las manos mientras murmuraba, «Ya basta, Natalia, ya basta». Pero el daño estaba hecho. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire como una maldición que no podía deshacerse. Todos los ojos estaban sobre mí, esperando mi reacción, esperando que explotara, que gritara, que montara una escena. En cambio, hice algo que los sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Sonreí. No era una sonrisa falsa o forzada, era la sonrisa de un hombre que acababa de entender algo fundamental sobre su vida. Durante años había caminado sobre cáscaras de huevo, había aguantado comentarios hirientes menores, había justificado su comportamiento con el alcohol, el estrés, la juventud. Pero en ese momento, con esas palabras resonando en mis oídos, algo cristalino y frío se instaló en mi pecho. Interesante perspectiva, dije con una calma que sorprendió hasta a mi hermano. Muy interesante. Me levanté de mi silla con movimientos deliberadamente tranquilos, como si nada hubiera pasado. ¿Alguien quiere más vino?, pregunté dirigiéndome hacia la cocina. Creo que esta celebración necesita más alegría. Natalia había dejado de reírse y me miraba con una expresión confundida. Claramente esperaba gritos, lágrimas, súplicas. No esperaba esta serenidad inquietante que había descendido sobre mí como una armadura invisible. «Rodrigo», comenzó Cristina, pero levanté una mano suavemente para detenerla. «Está todo bien», mentí con una sonrisa perfectamente convincente. «Es mi cumpleaños, después de todo.
Natalia solo está expresando sus sentimientos. Muy honesto de su parte, realmente. Javier me siguió a la cocina, claramente preocupado. Hermano, lo que acaba de pasar... Ya lo oí, lo interrumpí, sirviendo vino en una copa con manos perfectamente estables. La oí muy claramente, pero por dentro mi mente ya estaba trabajando. Durante 40 años había construido una vida basada en el respeto, la dignidad del trabajo honesto y el amor incondicional hacia mi familia. En un momento, con 7 palabras crueles, mi propia hija había pisoteado todo eso frente a las personas que más importaban en mi vida. Esta no era la primera vez. Recordaba claramente mi cumpleaños 62, cuando me llamó patético por seguir trabajando a mi edad. Y en la boda del primo Miguel el año pasado, cuando me presentó a sus amigos como mi padre, el mecánico, con un tono que goteaba desdén. Pero esta vez había cruzado una línea irreversible. Regresé al comedor con mi copa de vino, manteniendo esa sonrisa serena que estaba comenzando a asustar a todos. La conversación se reanudó torpemente, pero el ambiente festivo había muerto completamente. Pablo se acurrucó contra Cristina, claramente afectado por la tensión que no entendía completamente. 20 minutos más tarde, después de una charla forzada sobre el clima y los problemas del tráfico en Madrid, me excusé educadamente. «Disculpen», dije, poniendo mi copa sobre la mesa con cuidado excesivo. «Necesito usar el baño». Nadie sospechó nada. ¿Por qué habrían de hacerlo? Pero mientras caminaba hacia el pasillo, con pasos medidos y tranquilos, mi mente ya había tomado una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cerré la puerta del baño detrás de mí y me quedé inmóvil por un momento, mirando mi reflejo en el espejo. El hombre que me devolvía la mirada tenía 64 años de arrugas ganadas, honestamente, canas que habían llegado trabajando bajo capós de automóviles y ojos que habían visto demasiado. Pero en esos ojos también había algo nuevo, una determinación fría que nunca antes había sentido. A un padre miserable no se le celebra. Las palabras seguían resonando en mi cabeza como campanas funerarias. No era solo la crueldad de las palabras, sino la manera en que las había dicho, la satisfacción maliciosa en su voz, la forma en que había saboreado cada sílaba de mi humillación pública. Me senté en el borde de la bañera y dejé que los recuerdos fluyeran libremente. No era la primera vez que Natalia me había herido con sus palabras, pero sí era la primera vez que lo había hecho de manera tan deliberada y pública. La primera humillación había sido hace 2 años, en mi cumpleaños número 62. Estábamos en el restaurante La Taberna del Abuelo, un lugar modesto pero acogedor que había elegido para celebrar. Cuando el camarero preguntó si alguien quería brindar por el cumpleañero, Natalia había levantado su copa de vino y había dicho: «Por mi padre, que a los 62 años sigue ensuciándose las manos como un adolescente. Supongo que algunos nunca aprenden a aspirar a algo mejor». En ese momento pensé que había bebido demasiado, que no era realmente ella hablando. La perdoné porque era mi hija, porque había sido criada para ser mejor que eso, porque creía que en el fondo me amaba. La segunda humillación había sido más sutil, pero igualmente dolorosa. En la boda del primo Miguel en septiembre de 2023, Natalia había llevado a algunos amigos de su trabajo en la oficina de seguros. Cuando me presentó a ellos, su tono había sido despectivo. «Este es mi padre, Rodrigo. Es mecánico. Bueno, aún trabaja arreglando coches». La pausa antes de «aún» y la manera en que había pronunciado «arreglando coches» como si fuera algo vergonzoso me había dolido más que cualquier golpe físico. Pero me había convencido a mí mismo de que estaba siendo demasiado sensible, que quizás había malinterpretado sus palabras, que el alcohol nuevamente había hablado por ella. Ahora, sentado en este baño mientras mi familia continuaba fingiendo normalidad en el comedor, finalmente entendí la verdad. No había sido el alcohol. Era ella. Era quien realmente era debajo de todas mis ilusiones paternas. Durante 32 años había sido su padre. La había cargado en mis hombros cuando tenía 5 años y quería ver el desfile del Día de Reyes. Le había enseñado a andar en bicicleta en el Parque del Retiro,
corriendo detrás de ella, con las manos extendidas para atraparla si se caía. Había trabajado turnos dobles durante meses para pagarle clases de piano que abandonó a los 3 meses, clases de ballet que dejó a las 2 semanas, clases de inglés que terminó odiando. Cuando cumplió 18 años y quería estudiar administración de empresas, vendí mi moto, una Harley Davidson del 1985 que había restaurado con mis propias manos durante 3 años para pagar su matrícula universitaria. Nunca se lo dije, pero esa moto representaba mi único lujo personal, mi única concesión a los sueños de juventud. Cuando se casó con Tomás a los 25 años, le regalé el apartamento en la calle Serrano, número 45. Un apartamento de 2 habitaciones en una zona decente de Madrid que me había costado los ahorros de toda mi vida adulta. Lo puse a su nombre sin pensarlo 2 veces, porque creía que un padre debe dar todo por sus hijos sin esperar nada a cambio. Y durante todos estos años, cada vez que necesitaba dinero para reparaciones, para vacaciones, para caprichos, yo había estado ahí. Nunca dije que no. Nunca pregunté para qué lo necesitaba. Simplemente abría mi billetera y daba lo que podía. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? ¿Ser llamado miserable frente a mi familia, en mi propia casa, el día de mi cumpleaños? Me levanté del borde de la bañera y volví a mirarme en el espejo. Esta vez, el hombre que me devolvía la mirada había cambiado. Sus ojos ya no mostraban dolor ni confusión, mostraban resolución. Saqué mi teléfono móvil del bolsillo de mi chaqueta. Era un modelo sencillo, nada ostentoso, pero hacía lo que necesitaba hacer. Marqué el número que conocía de memoria. Banco Santander, servicio al cliente. Habla Elena. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. Habla Rodrigo Serrano Ruiz. Número de cuenta 0049 134 5678 9111. Necesito bloquear inmediatamente 3 tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta. Por supuesto, señor Serrano. ¿Podría confirmarme su DNI para proceder con la verificación? Les di todos los datos necesarios. Elena era eficiente y profesional. En 5 minutos, las 3 tarjetas que Natalia usaba para sus gastos diarios estaban bloqueadas permanentemente. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle, señor Serrano? No, eso es todo. Gracias por su ayuda. Colgué y inmediatamente busqué en mis contactos el número de Ricardo Montoya, el agente inmobiliario que había conocido el año pasado cuando había considerado vender la casa y mudarme a un apartamento más pequeño. Ricardo, soy Rodrigo Serrano, ¿me recuerdas? Hablamos el año pasado sobre propiedades. Por supuesto, Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Finalmente has decidido vender tu casa? No exactamente. Tengo otro inmueble, un apartamento en la calle Serrano, número 45, segundo piso. 2 habitaciones, un baño, cocina americana. Está a mi nombre. Quiero ponerlo en el mercado inmediatamente. Ricardo hizo una pausa. Probablemente notó algo extraño en mi tono, pero era demasiado profesional para hacer preguntas personales. Perfecto. Es una zona excelente. Se vende bien. ¿Cuándo podemos vernos para hacer la valoración y preparar la documentación? Mañana por la mañana, si es posible. Y Ricardo, necesito que pongas la placa de se vende lo antes posible, preferiblemente mañana mismo. Entendido. Digamos a las 9 de la mañana. Perfecto. Colgué el teléfono y lo guardé en mi bolsillo. Mis manos estaban perfectamente estables. Mi pulso era normal. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi vida. Desde el comedor llegaban voces amortiguadas. Probablemente Cristina estaba intentando calmar los ánimos, Javier estaría enfadado, y Tomás intentaría encontrar excusas para el comportamiento de su esposa. Natalia probablemente estaría bebiendo más vino, sintiéndose orgullosa de su honestidad brutal. Pero nada de eso importaba ya. Había tomado decisiones que cambiarían todo, y por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz conmigo mismo. Tiré de la cadena del inodoro para mantener las apariencias, me lavé las manos cuidadosamente y me preparé para regresar a mi fiesta de cumpleaños.
La sonrisa que practiqué en el espejo antes de salir era genuina. No era la sonrisa de un padre herido. Era la sonrisa de un hombre que acababa de recuperar su dignidad. Me quedé unos minutos más en el baño, no porque necesitara tiempo para procesar lo que acababa de hacer, sino porque quería que mis acciones tuvieran el máximo impacto. Sabía que Natalia intentaría usar sus tarjetas mañana por la mañana para su café diario en Starbucks, como hacía religiosamente cada día desde hacía 3 años. La sorpresa sería educativa. Mientras tanto, revisé mentalmente todos los detalles de lo que había puesto en marcha. Las tarjetas bloqueadas eran 3, una de débito que usaba para gastos cotidianos con un límite de 1.500 euros mensuales, una de crédito para emergencias con un límite de 5.000 euros y otra de crédito premium que le había dado el año pasado para sus gastos especiales con un límite de 3.000 euros. En total, Natalia había perdido acceso a casi 10.000 euros mensuales que yo financiaba sin pestañear. El apartamento de la calle Serrano era otra historia. Lo había comprado en 2017 por 250.000 euros, pagando una entrada de 100.000 que representaba todos mis ahorros de esa época y financiando el resto con una hipoteca que había terminado de pagar el año pasado, trabajando horas extras los fines de semana. Ahora valía probablemente 300.000 euros, quizás más, considerando la revalorización de la zona. Ricardo Montoya era un profesional competente que conocía bien el mercado madrileño. Si le decía que necesitaba vender rápido, encontraría compradores. La ubicación era excelente, el apartamento estaba en buen estado y el precio que tendríamos que poner sería atractivo para inversores. Lo que más me tranquilizaba era la claridad legal de todo el proceso. El apartamento estaba completamente a mi nombre. Cuando se lo regalé a Natalia para su boda, había hecho una promesa verbal, pero legalmente seguía siendo mío. Nunca había hecho el traspaso oficial porque mi abogado, Carlos Mendoza, me había aconsejado mantenerlo así por temas fiscales. Siempre puedes hacer el cambio más adelante, me había dicho, pero mantenerlo a tu nombre te da más flexibilidad. Qué profético había resultado ser ese consejo. Escuché pasos en el pasillo. Alguien se acercaba al baño. Reconocí el caminar pesado de mi hermano Javier. «Rodrigo, ¿estás bien ahí dentro?», preguntó con voz preocupada a través de la puerta. «Perfectamente», respondí ajustando mi camisa frente al espejo una última vez. «Ya salgo». Abrí la puerta y me encontré con la cara angustiada de Javier. Mi hermano menor, a sus 58 años, seguía teniendo esa expresión de cachorro preocupado que ponía desde niño cuando algo lo inquietaba. «Hermano, lo que pasó ahí dentro», comenzó, pero lo detuve con una palmada amistosa en el hombro. «Javier, mi querido hermano, no te preocupes. ¿Sabes qué he descubierto esta noche?», me miró con desconcierto. «¿Qué?». «Que la verdad puede ser liberadora. Natalia finalmente ha sido honesta conmigo sobre lo que realmente piensa de su padre. ¿No es maravilloso? Ya no tengo que preguntarme si realmente me aprecia o si solo finge por conveniencia». Javier frunció el ceño. Conocía a su hermano mayor lo suficiente como para saber que esta calma no era normal. «Rodrigo», ella estaba borracha. «Probablemente ni siquiera recuerde lo que dijo mañana». «Oh, lo recordará», dije con una sonrisa que debió de parecer inquietante, porque Javier retrocedió un paso. «Te garantizo que lo recordará perfectamente». Regresamos al comedor, donde la situación se había vuelto más tensa en mi ausencia. Natalia estaba sentada en su silla con los brazos cruzados, mirando su copa de vino vacía con expresión hosca. Tomás tenía una mano en su hombro, claramente intentando calmarla, mientras susurraba algo al oído. Pablo se había quedado dormido en el sofá, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Cristina se acercó a mí en cuanto regresé. «Rodrigo, creo que deberíamos hablar de lo que pasó. Natalia no está en condiciones de...». «Cristina», la interrumpí gentilmente, «aprecio tu preocupación, pero todo está bien, de verdad». Me dirigí hacia Natalia, que levantó la vista cuando me acerqué. Sus ojos estaban vidriosos, pero había algo desafiante en su mirada, como si estuviera orgullosa de lo que había dicho.
«¿Papá?», dijo con voz ligeramente arrastrada. «¿No vas a decir nada sobre... ya sabes?» «¿Sobre qué, cariño?», pregunté con tono genuinamente curioso. «Sobre lo que dije, sobre que eres...». Se detuvo como si repentinamente se diera cuenta de que quizás había ido demasiado lejos. «Ah, eso», dije, asintiendo comprensivamente. «¿Te refieres a cuando dijiste que a un padre miserable no se le celebra?». El silencio en la habitación se volvió sepulcral. Todos me miraban, esperando mi reacción. Tomás había palidecido visiblemente. «Bueno», continué con el mismo tono conversacional, «supongo que tienes derecho a tu opinión. Después de todo, eres una mujer adulta de 32 años. Si esa es tu evaluación honesta de tu padre, después de todo lo que hemos compartido juntos, entonces debe ser verdad». Natalia parpadeó, claramente confundida por mi reacción. Había esperado gritos, lágrimas, súplicas. No había esperado esta aceptación serena. «Yo... papá, ¿Estabas qué? ¿Borracha? ¿Bromeando?». Sonreí cálidamente. «Natalia, querida, el alcohol no inventa sentimientos, solo los libera». Me volví hacia el resto de la familia. «Creo que ha sido una noche muy reveladora para todos nosotros, una noche de verdades importantes». Javier me miraba como si fuera un extraño. Cristina tenía las manos entrelazadas, nerviosa. Tomás había comenzado a recoger las cosas de Pablo, claramente ansioso por marcharse. «Bueno», anuncié, aplaudiendo suavemente, «creo que es hora de que todos vayamos descansando. Ha sido un cumpleaños memorable». Ayudé a Tomás a levantar a Pablo del sofá. El niño se despertó lo suficiente como para darme un abrazo somnoliento. «Te quiero, abuelo», murmuró contra mi cuello. «Y yo a ti, campeón», le respondí, sintiendo una punzada de dolor genuino. Pablo era inocente en todo esto. Él no merecía verse afectado por las consecuencias de las acciones de su madre. Mientras todos se preparaban para marcharse, mantuve mi compostura perfecta. Abracé a Javier, besé la mejilla de Cristina, estreché la mano de Tomás con firmeza. Cuando llegó el turno de Natalia, ella se acercó vacilante. «Papá, yo...». Comenzó, pero la detuve con un abrazo. «Ha sido un cumpleaños perfecto, hija», le susurré al oído. «Absolutamente perfecto». La confusión en sus ojos era evidente cuando se separó de mí. No entendía mi reacción, y eso era exactamente lo que yo quería. Los acompañé hasta la puerta, despidiéndome de todos con sonrisas y palabras amables. Cuando finalmente cerré la puerta detrás del último invitado, me quedé en el recibidor por un momento, escuchando el silencio de mi casa. Mañana sería un día muy interesante. Caminé hacia la cocina y comencé a recoger los platos y copas de la cena. Mientras lavaba cada pieza con cuidado meticuloso, silbaba una canción que mi madre solía cantarme cuando era niño. Era una melodía alegre, optimista. Después de todo, tenía muchas razones para estar alegre. Acababa de tomar las decisiones más importantes de mi vida y por primera vez en años me sentía completamente libre. Después de terminar de lavar los platos, me serví una copa del whisky escocés que guardaba para ocasiones especiales. Irónicamente, esta noche calificaba como una ocasión muy especial, aunque no de la manera que había imaginado al levantarme esta mañana. Me senté en mi sillón favorito, el mismo donde había leído cuentos a Natalia cuando era pequeña, y dejé que mi mente vagara por el pasado. No era masoquismo, era necesario. Necesitaba recordar exactamente cómo había llegado hasta este punto, cómo un hombre que había dado todo por su hija había terminado siendo llamado miserable en su propio cumpleaños. Todo comenzó cuando Natalia tenía 6 años. Carmen, mi primera esposa y madre de Natalia, había muerto en un accidente de tráfico en la A4, regresando de visitar a su hermana en Córdoba. De la noche a la mañana, me convertí en padre soltero de una niña pequeña que no entendía por qué mamá no volvía a casa. Esos primeros años fueron los más duros de mi existencia. Trabajaba en el taller de don Antonio Ruiz desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Después corría a recoger a Natalia de casa de la vecina, doña Pilar, que me ayudaba cuidándola a cambio de arreglarle el coche gratis. Las noches las pasaba ayudándola con los deberes,
preparando cenas sencillas y leyéndole cuentos hasta que se quedaba dormida. Nunca me quejé, nunca consideré que fuera una carga. Era mi hija, mi responsabilidad, mi alegría más grande. Cuando sonreía, cuando me abrazaba con esos bracitos pequeños y me decía, «Te quiero, papá», sentía que todo el cansancio del mundo valía la pena. A los 10 años, Natalia quiso aprender piano. El instructor más cercano, don Eduardo Vázquez, cobraba 60 euros por clase. Con mi sueldo de mecánico, eso representaba casi un día completo de trabajo, pero encontré la manera. Vendí mi colección de herramientas especiales, aquellas que había heredado de mi propio padre, y trabajé 2 sábados al mes reparando coches de particulares para conseguir el dinero extra. Natalia abandonó el piano a los 3 meses. «Es aburrido, papá. Ya no me gusta». Así de simple. 180 euros que nunca recuperé. Pero no dije nada. Los niños cambian de opinión, me repetía a mí mismo. Es normal. Luego llegó el ballet a los 12 años. Esta vez eran las zapatillas especiales, el tutú, las clases 3 veces por semana con la señorita Isabela en el estudio de danza cerca del centro. Trabajé turnos extra durante el verano para pagarlo. Recuerdo vívidamente esas tardes agotadoras bajo el sol madrileño, con las manos destrozadas por el trabajo, pensando en la sonrisa de Natalia cuando la viera bailar en el recital de fin de año. El ballet duró exactamente 2 meses. Las otras niñas son mejores que yo, papá. No quiero seguir haciendo el ridículo. Más dinero perdido, más esfuerzo desperdiciado, pero nuevamente tragué mis palabras y busqué algo nuevo que la hiciera feliz. Cuando cumplió 15 años, decidió que quería ser bilingüe. «Papá, todas mis amigas hablan inglés perfectamente. Yo soy la única que no puede mantener una conversación». La inscribí en la mejor academia de idiomas de la zona, English Corner, que cobraba 120 euros mensuales. Para conseguir ese dinero, comencé a trabajar también los domingos, el único día que tenía libre para descansar o hacer cosas de la casa. Durante 2 años, llevé religiosamente a Natalia a sus clases de inglés. 2 años de domingos perdidos, de cenas frías porque llegaba tarde del taller, de espalda dolorida por no tener ni un día de descanso. Al final, su nivel de inglés era básico en el mejor de los casos. «El profesor es muy estricto, papá. No me gusta su método de enseñanza». Pero el verdadero sacrificio llegó cuando Natalia cumplió 18 años y decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad Complutense. La matrícula anual costaba 4.000 euros, sin contar libros, transporte y gastos personales. Con mi sueldo de mecánico era financieramente imposible. Fue entonces cuando tomé la decisión más dolorosa de mi vida hasta ese momento. Vendí mi Harley Davidson del 1985, una moto que había restaurado pieza por pieza durante 3 años de trabajo paciente en mi tiempo libre. No era solo un vehículo, era mi proyecto personal, mi escape, mi única conexión con los sueños de juventud que había dejado atrás cuando me convertí en padre responsable. La vendí por 8.000 euros a un coleccionista de Sevilla que la quería para su museo privado. 8.000 euros que cubrieron exactamente 2 años de universidad para Natalia. Nunca le conté de dónde había salido ese dinero. Simplemente le dije que había encontrado la manera de pagarlo. Durante sus años universitarios, Natalia vivía como una princesa. Tenía su propia habitación en un piso compartido cerca de la facultad, dinero para ropa, para salidas con amigas, para vacaciones de verano en la costa. Mientras tanto, yo seguía trabajando turnos dobles, llevando bocadillos de casa para almorzar, porque comer en restaurantes era un lujo que no podía permitirme. Cuando se graduó a los 22 años, esperaba que encontrara trabajo rápidamente. Había estudiado administración de empresas, tenía buenas notas, hablaba inglés básico. Pero Natalia tenía estándares. No quería trabajar en empresas pequeñas, no aceptaba sueldos indignos. No estaba dispuesta a empezar desde abajo como todo el mundo. Durante 3 años después de graduarse, siguió viviendo de mi dinero mientras buscaba la oportunidad perfecta. 3 años en los que yo seguí trabajando como una mula para mantener su estilo de vida.
mientras ella se quejaba de que las empresas no reconocían su talento. A los 25 años, conoció a Tomás Jiménez Vidal, un arquitecto de familia acomodada que trabajaba en un estudio prestigioso del centro de Madrid. Se enamoraron, o al menos eso creí en su momento, y decidieron casarse al año siguiente. Para la boda, Natalia tenía sueños grandiosos. Quería una ceremonia en una iglesia histórica, un banquete para 200 invitados, un vestido de diseñador, un fotógrafo profesional, una luna de miel en París. El presupuesto total era de 40.000 euros. Yo no tenía 40.000 euros, no tenía ni la mitad, pero era la boda de mi única hija, y un padre hace lo que tiene que hacer. Hipotequé la casa que había heredado de mis padres, la misma casa donde había crecido, donde había criado a Natalia después de la muerte de Carmen. La boda fue perfecta. Natalia estaba radiante, Tomás parecía un hombre enamorado. Los invitados se divirtieron enormemente. Durante el banquete, cuando Natalia pronunció su discurso de agradecimiento, mencionó a todas las personas especiales que habían hecho posible este día mágico. Me nombró al final casi como una nota al pie. Y gracias a papá, por supuesto, por su apoyo. Su apoyo. Como si fuera algo menor, algo insignificante. Pero el mayor sacrificio vino después de la boda. Como regalo, decidí comprarles el apartamento en la calle Serrano. 250.000 euros que representaban literalmente todo lo que había ahorrado durante mi vida adulta, más una hipoteca que me mantendría trabajando hasta los 70 años. Lo puse a nombre de Natalia sin pensarlo 2 veces. Era su regalo de bodas, su inicio en la vida adulta, mi manera de asegurarme de que nunca le faltara un techo sobre su cabeza. Y durante los últimos 7 años, desde que nació Pablo, había seguido siendo su red de seguridad financiera. Cuando Tomás perdía contratos de trabajo, cuando Pablo necesitaba algo especial para el colegio, cuando querían irse de vacaciones, cuando el coche se estropeaba, cuando simplemente querían darse caprichos, ahí estaba yo, abriendo mi billetera sin quejas. Nunca esperé gratitud eterna, nunca esperé que me trataran como un héroe. Solo esperaba respeto básico, el respeto que cualquier padre merece de sus hijos. En lugar de eso, había recibido desdén creciente, comentarios hirientes sobre mi trabajo, mi educación, mi estatus social, y esta noche, la gota que había desbordado el vaso. Ser llamado miserable públicamente, delante de toda mi familia. Terminé mi whisky y miré el reloj. Eran las 2 de la madrugada del 16 de marzo. En unas horas, Natalia descubriría que su mundo financiero había cambiado para siempre. Y por primera vez en décadas, dormí profundamente, sin pesadillas, sin preocupaciones. Mañana comenzaría mi nueva vida. Me desperté a las 6 de la mañana del 16 de marzo con una sensación extraña de ligereza que no había experimentado en años. No era la pesadez habitual de un hombre de 64 años, con dolores de espalda por 4 décadas de trabajo físico. Era la sensación de alguien que había tomado decisiones importantes y estaba en paz con las consecuencias. Preparé mi desayuno habitual. Café negro, 2 tostadas con aceite de oliva y tomate rallado, y un vaso de zumo de naranja natural. Mientras comía, revisé mentalmente los eventos de la noche anterior para asegurarme de que no había sido todo un sueño extraño inducido por el estrés. No, todo había sido real. Las palabras de Natalia, mi reacción controlada, las llamadas telefónicas desde el baño y la extraña paz que había sentido al tomar esas decisiones. Esta mañana, las ruedas que había puesto en movimiento comenzarían a girar. A las 7:30 sonó mi teléfono. Era Ricardo Montoya, puntual como había prometido. Buenos días, Rodrigo. He estado pensando en tu apartamento de la calle Serrano. Es una zona excelente, y si está en buen estado podríamos conseguir un precio muy competitivo. ¿Confirmamos la cita para las 9? Confirmado, Ricardo. Te esperaré en la puerta del edificio. Después de colgar me duché y me vestí con cuidado. No con mi ropa de trabajo habitual, sino con mi mejor traje, el mismo que había usado para la boda de Natalia. Tenía que causar la impresión correcta cuando los futuros compradores
vieran el apartamento. Durante el trayecto en metro hacia la calle Serrano, reflexioné sobre lo que estaba a punto de hacer. Técnicamente el apartamento era mío. Legalmente tenía todo el derecho de venderlo. Moralmente, bueno, esa era una cuestión más compleja. Había regalado ese apartamento a Natalia como un gesto de amor paterno, con la expectación implícita de que me trataría con respeto y cariño. Ese contrato emocional había sido violado repetidamente, culminando en la humillación pública de anoche. Si ella podía romper su parte del acuerdo, yo podía romper la mía. Llegué al edificio número 45 de la calle Serrano 5 minutos antes de las 9. Era un edificio de ladrillo rojo de los años 80, bien mantenido, con portero y ascensor. La zona era tranquila pero céntrica, con fácil acceso al transporte público y comercios. Cualquier familia joven estaría encantada de vivir allí. Ricardo llegó puntualmente, acompañado de un fotógrafo profesional y una joven que me presentó como su asistente, Clara Mendoza. «Rodrigo, me alegro de verte. ¿Tienes las llaves?» Saqué el juego de llaves de repuesto que había guardado desde que le entregué el apartamento a Natalia. Siempre había insistido en que debería tener una copia para emergencias, aunque nunca la había usado hasta hoy. Subimos al segundo piso. Mientras Ricardo introducía la llave en la cerradura, escuché movimiento dentro del apartamento. Era sábado por la mañana, por supuesto que estarían en casa. La puerta se abrió y nos encontramos face to face con Tomás, que salía del dormitorio en pijama con una expresión de confusión total. «Rodrigo, ¿qué haces aquí y quiénes son estas personas?» «Buenos días, Tomás», respondí con cordialidad perfecta. «Te presento a Ricardo Montoya, agente inmobiliario, su asistente Clara y el fotógrafo profesional Miguel. Están aquí para hacer la tasación y fotografías del apartamento». Tomás parpadeó varias veces, como si las palabras no tuvieran sentido. ¿Tasación? ¿Para qué? Para la venta, por supuesto. En ese momento apareció Natalia desde la cocina, todavía en bata y con el cabello revuelto. Sus ojos estaban hinchados, probablemente por la resaca, pero también pude detectar rastros de lágrimas. Tal vez había llorado después de llegar a casa. Quizás había comenzado a procesar lo que había dicho. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó con voz ronca. Como le explicaba a Tomás, estos señores están aquí para evaluar el apartamento antes de ponerlo en el mercado. Natalia se quedó inmóvil por un momento, procesando mis palabras. Luego, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, gritó: «¿Qué? ¿Vas a vender nuestro apartamento?» «Mi apartamento», la corregí suavemente. «Técnicamente, siempre ha sido mi apartamento. Está a mi nombre, yo pago los impuestos, yo financié la compra. Simplemente les permití vivir aquí como un favor». Ricardo, Clara y Miguel intercambiaron miradas incómodas. Claramente no habían esperado encontrarse en medio de un drama familiar. «Ricardo», dije dirigiéndome al agente inmobiliario, «¿podríamos proceder con la evaluación? El apartamento consta de 2 habitaciones, un baño completo, cocina americana con office y un pequeño balcón con vista al patio interior». «Por supuesto», respondió Ricardo profesionalmente, aunque notaba su nerviosismo. «Miguel, comienza con las fotografías del salón». Mientras el fotógrafo comenzaba su trabajo, Natalia me agarró del brazo. «Papá, tenemos que hablar en privado». «Me temo que no hay nada que hablar, querida. La decisión ya está tomada. Por favor». Su voz se quebró. «Lo que dije anoche, estaba borracha, no lo decía en serio. Ya sabes cómo me pongo cuando bebo demasiado». La miré directamente a los ojos. En ellos pude ver miedo genuino por primera vez en años. No miedo por su bienestar emocional o por nuestra relación padre-hija, sino miedo por las consecuencias financieras de sus acciones. «Natalia, durante años he escuchado esa excusa. Estaba borracha, no lo decía en serio. Pero anoche me di cuenta de algo importante. El alcohol no crea sentimientos, solo los revela. Lo que dijiste anoche es lo que realmente piensas de mí». Tomás se había acercado y ahora participaba en la conversación. «Rodrigo, por favor, sé razonable. Tenemos un niño, necesitamos estabilidad. No podemos mudarnos de un día para otro». «Por supuesto que no», acordé amablemente.
Por eso he instruido a Ricardo para que el período de desahucio sea de 60 días. Eso les dará tiempo suficiente para encontrar otra vivienda. ¡60 días!, exclamó Natalia histéricamente. Papá, no podemos encontrar un apartamento decente en 60 días con nuestro presupuesto. Entonces, tal vez deberían considerar ajustar sus expectativas sobre lo que constituye un apartamento decente, repliqué. Hay muchas opciones asequibles en las afueras de Madrid. Zona Sur, por ejemplo, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón. Apartamentos perfectamente habitables por 600 o 700 euros mensuales. Vi el horror en sus ojos. Para Natalia, que había vivido en el centro de Madrid toda su vida adulta, la idea de mudarse a los suburbios era aparentemente peor que la muerte. Pero papá, intentó una última vez con voz suplicante, ¿dónde vamos a conseguir el dinero para el depósito de un alquiler nuevo? Para la mudanza, para... Ah, sí, dije como si acabara de recordar algo importante. Probablemente deberías saber que anoche, después de tu discurso inspirador, también cancelé todas tus tarjetas de crédito y débito asociadas a mi cuenta. Esta vez Tomás también palideció visiblemente. Claramente sabía exactamente cuánto dinero representaban esas tarjetas en su economía doméstica. Pablo apareció desde su habitación frotándose los ojos somnolientos. «Abuelo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué está mamá llorando?» Mi corazón se encogió al ver a mi nieto. Él era verdaderamente inocente en todo este asunto y sería quien más sufriría por las acciones de su madre. Me agaché para quedar a su altura. «Hola, campeón. El abuelo vino a resolver algunos asuntos de adultos. Nada de lo que tengas que preocuparte». Pablo me abrazó con esa confianza total que solo los niños pueden mostrar. «¿Puedes quedarte para el almuerzo? Mamá prometió hacer paella». «Me temo que no puedo quedarme, Pablo. Pero te prometo que pronto organizaremos una salida especial, solo tú y yo. ¿Te gustaría ir al parque de atracciones?» Sus ojos se iluminaron. «Sí, ¿cuándo?» «La semana que viene. Te llamo para coordinarlo con tus padres». Ricardo se acercó discretamente. «Rodrigo, hemos terminado con las fotografías y mediciones. ¿Podríamos hablar fuera sobre el precio y la estrategia de marketing?» «Por supuesto». Me dirigí hacia la puerta, seguido por el equipo de Ricardo. En el umbral, me volví hacia Natalia y Tomás. «La placa de Se vende se instalará esta tarde. Los primeros interesados probablemente comenzarán a llamar el lunes. Les sugiero que empiecen a buscar alternativas habitacionales inmediatamente». «Papá», susurró Natalia, pero ya no había lágrimas en sus ojos, solo una comprensión fría de que había subestimado gravemente a su padre. «Que tengan un buen día», les deseé educadamente, y cerré la puerta detrás de mí. En el ascensor, Ricardo finalmente se atrevió a comentar. «Situación familiar complicada, ¿eh?» «Sí», respondí simplemente, «pero a veces es necesario tomar decisiones difíciles para restaurar el equilibrio». Salimos del edificio y caminamos hasta un café cercano para discutir los detalles de la venta. Mientras Ricardo hablaba sobre precios de mercado y estrategias de marketing, yo pensaba en la expresión de shock genuino en los ojos de Natalia. Por primera vez en su vida, había descubierto que las acciones tienen consecuencias reales, y esto era solo el comienzo. El sábado por la tarde transcurrió con una tranquilidad extraña. Después de mi reunión con Ricardo en el café, regresé a casa y dediqué el tiempo a actividades cotidianas: leer el periódico, organizar algunos papeles, llamar a mi hermano Javier para contarle brevemente lo que había ocurrido esa mañana. Su reacción fue de shock inicial, seguido de una comprensión gradual. «Hermano», me había dicho, «nunca pensé que llegarías a este punto, pero después de lo que vi anoche, creo que Natalia necesita aprender una lección importante». La tarde del sábado fue silenciosa. Ninguna llamada de Natalia, ningún mensaje de Tomás. Probablemente estaban procesando la magnitud de lo que había ocurrido, quizás buscando desesperadamente opciones, tal vez esperando que todo fuera una pesadilla de la que despertarían pronto. El domingo también pasó sin incidentes. Fui a misa en la iglesia de San Andrés, como hacía cada domingo desde hacía 30 años. Durante la homilía, el padre García habló sobre el perdón y la reconciliación familiar. Me pregunté
si era una coincidencia o si alguien le había contado sobre mi situación. Madrid es una ciudad grande, pero los barrios conservan esa mentalidad de pueblo pequeño donde las noticias viajan rápido. Después de misa almorcé solo en casa, lentejas guisadas con chorizo, una receta que había perfeccionado durante mis años de padre soltero. Mientras comía, reflexioné sobre si estaba haciendo lo correcto. Las dudas son naturales cuando tomas decisiones que cambiarán vidas para siempre. Pero cada vez que recordaba la expresión de satisfacción cruel en el rostro de Natalia, mientras pronunciaba esas palabras hirientes, mi resolución se fortalecía. El lunes por la mañana, 18 de marzo, comenzó temprano. A las 6:30 ya estaba despierto, preparando café y revisando las noticias en mi tablet. A las 7, Ricardo me envió un mensaje confirmando que la placa de Se Vende había sido instalada el día anterior y que ya habían recibido 3 consultas telefónicas de potenciales compradores. A las 7:30 en punto, mi teléfono comenzó a sonar. El identificador de llamadas mostraba el número de Natalia. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar, no por crueldad, sino porque quería estar completamente calmado cuando habláramos. «Buenos días, Natalia», saludé con tono neutral. «Papá». Su voz era aguda, desesperada, con un matiz de pánico que nunca había escuchado antes. «Mis tarjetas no funcionan. Fui a comprar café esta mañana en el Starbucks de siempre y me dijeron que mi tarjeta de débito había sido rechazada. Pensé que era un error del sistema, pero luego intenté con la de crédito y también fue rechazada. Y luego con la otra tarjeta de crédito y tampoco funcionó». Su respiración era agitada, como si hubiera corrido una maratón. Podía imaginarla perfectamente, parada en la acera fuera del Starbucks, con su café matutino negado, rodeada de gente que iba al trabajo, sintiéndose humillada por el rechazo público de sus tarjetas. «Ah, sí», respondí con naturalidad como si estuviéramos hablando del clima. «Efectivamente cancelé todas las tarjetas asociadas a mi cuenta el viernes por la noche». «¿Qué? Pero papá, no puedes hacer eso. Esas tarjetas son para mis gastos básicos, para la compra semanal, para la gasolina del coche, para todo». «Natalia, querida», expliqué pacientemente, «esas tarjetas estaban vinculadas a mi cuenta bancaria personal. Yo era quien pagaba todos los cargos cada mes. Después de reflexionar sobre tu evaluación de mi carácter la noche del viernes, decidí que un padre miserable probablemente no debería estar financiando el estilo de vida de una hija que lo desprecia». El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración pesada, probablemente intentando procesar la conexión entre sus palabras del viernes y las consecuencias del lunes. «Papá, por favor, tienes que entender que estabas borracha», la interrumpí suavemente. «Sí, ya me lo dijiste, pero como te expliqué el sábado, el alcohol no inventa sentimientos, solo los libera. Pero no puedo vivir sin esas tarjetas. Tomás está pasando por una mala racha en el trabajo, apenas tenemos dinero para los gastos básicos». Esta era información nueva e interesante. Aparentemente, la situación financiera de la pareja era más precaria de lo que había imaginado. Eso explicaba el nerviosismo de Tomás durante la visita del sábado. «Bueno», sugerí amablemente, «supongo que será una excelente oportunidad para que tanto tú como Tomás desarrollen un presupuesto más realista y aprendan a vivir dentro de sus posibilidades reales». Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. No era crueldad gratuita, simplemente no había nada más que discutir sobre el tema de las tarjetas. Exactamente 45 minutos después, a las 8:15 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez la voz de Natalia era aún más histérica. «Papá, hay una placa de Se Vende en la puerta de nuestro edificio, con el número de teléfono de una inmobiliaria. La gente está parando a mirar y a tomar fotos». «Sí», confirmé tranquilamente. «Ricardo Montoya es muy eficiente. Me prometió que la placa estaría instalada el domingo y cumplió su palabra. Pero no puedes vender nuestro apartamento. Vivimos aquí. Pablo va al colegio cerca de aquí. Toda nuestra vida está organizada alrededor de este barrio. Natalia, técnicamente es mi apartamento. Siempre lo ha sido. Simplemente les permití usarlo durante estos años.
pero después de una evaluación cuidadosa de la situación, he decidido que es momento de ponerlo en el mercado. ¿Evaluación de qué situación?, gritó al teléfono. De la situación familiar, de la falta de respeto, de la ingratitud crónica, de ser llamado miserable por mi propia hija delante de toda la familia. Mi voz permaneció calmada, pero cada palabra era precisa como un bisturí. Hubo otro silencio largo. Cuando Natalia volvió a hablar, su voz había cambiado. El pánico histérico había sido reemplazado por algo más calculado, más manipulativo. Papá, sé que cometí un error terrible el viernes. Sé que te herí profundamente y me arrepiento de cada palabra. Pero por favor, piensa en Pablo. Él es inocente en todo esto. ¿Realmente quieres que tu nieto sufra por los errores de su madre? Era un movimiento inteligente. Pablo era efectivamente mi punto débil, la única persona en esta situación que me importaba genuinamente sin reservas. Pero también era exactamente el tipo de manipulación emocional que había estado tolerando durante años. Pablo es efectivamente inocente, acordé. Y precisamente por eso, creo que sería beneficioso para él ver que las acciones tienen consecuencias reales, que no se puede tratar mal a las personas y esperar que sigan brindando apoyo incondicional. ¿Pero dónde vamos a vivir? No tenemos dinero para un depósito de alquiler. Sin las tarjetas de crédito no podemos pagar una mudanza. Natalia, eres una mujer de 32 años con educación universitaria. Tomás es un arquitecto profesional. Estoy seguro de que encontrarán soluciones creativas a sus desafíos financieros. Por favor, su voz se quebró completamente. Por favor, papá, no hagas esto. Te prometo que nunca más te faltaré al respeto. Te prometo que cambiaré. Era la primera vez en años que escuchaba a Natalia suplicar por algo. Siempre había asumido que yo estaría ahí para rescatarla de cualquier problema, para financiar cualquier capricho, para solucionar cualquier crisis. La desesperación en su voz era genuina. Y por un momento sentí una punzada de la vieja compasión paternal. Pero luego recordé la sonrisa satisfecha en su rostro mientras me humillaba públicamente. Recordé años de comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi educación, mi estatus social. Recordé todas las veces que había pedido perdón después de herirme, solo para repetir el mismo comportamiento semanas después. Natalia, dije finalmente, tuviste 2 oportunidades anteriores para cambiar. En mi cumpleaños de hace 2 años y en la boda del primo Miguel el año pasado. Ambas veces me prometiste que nunca más me faltarías al respeto. Ambas veces te perdoné y seguí adelante como si nada hubiera pasado. Pero esta vez es diferente, papá. Esta vez realmente entiendo... No, la interrumpí firmemente. Esta vez simplemente las consecuencias son lo suficientemente graves como para asustarte. Pero en cuanto las cosas se normalicen, volverás a tratarme como lo has hecho durante años. Suspiré profundamente antes de continuar. Natalia, he tomado estas decisiones después de mucha reflexión. No son producto de la ira del momento. Son decisiones cuidadosamente consideradas sobre cómo quiero vivir el resto de mi vida. ¿Y qué hay de Pablo?, intentó una última vez. ¿Qué hay de tu nieto? Pablo siempre será mi nieto y siempre tendrá un lugar en mi vida. Pero esa relación será independiente de mi relación contigo. Ya he hablado con mi abogado sobre establecer un fondo fiduciario para su educación, algo que ni tú ni Tomás podrán tocar. Era mentira. Aún no había hablado con ningún abogado, pero sonaba convincente y enviaba el mensaje correcto. Papá, su voz se había reducido a un susurro. La venta del apartamento procederá según lo planeado. Tienen 60 días para encontrar una alternativa habitacional. Te sugiero que comiences a buscar inmediatamente. Por segunda vez esa mañana colgué el teléfono. Me serví otra taza de café y me senté en mi balcón para disfrutar del aire fresco de la mañana madrileña. Por primera vez en años me sentía completamente dueño de mi propia vida. El teléfono siguió sonando intermitentemente durante el resto del día, pero no volví a contestar las llamadas de Natalia. La nueva vida que había comenzado el viernes por la noche estaba tomando forma exactamente como había planeado.
Los días siguientes transcurrieron con una rutina extrañamente tranquila. Cada mañana me despertaba con la sensación de que había recuperado el control de mi existencia, algo que no había sentido en décadas. Mi teléfono seguía recibiendo llamadas de Natalia, pero había desarrollado una política simple. Solo contestaría una llamada por día, y solo si tenía algo constructivo que aportar a la situación. El martes 19 de marzo, contesté su llamada matutina. Su estrategia había evolucionado desde el pánico histérico hacia algo más calculado y manipulativo. Papá, he estado hablando con Tomás toda la noche. Hemos hecho números, hemos revisado nuestro presupuesto y la realidad es que, sin tu ayuda financiera, no podemos mantener nuestro estilo de vida actual. Interesante observación, respondí mientras preparaba mi desayuno. ¿Y cuál es tu propuesta? Mi propuesta es que reconozcas que esto se ha ido demasiado lejos. Sé que cometí un error terrible, pero la punición no puede ser peor que el crimen. Estás destruyendo la vida de tu propio nieto por un comentario que hice en un momento de debilidad. Era fascinante observar cómo había reenmarcado completamente la situación. Ya no se trataba de sus años de irrespeto y ingratitud. Ahora era sobre mi reacción desproporcionada a un simple comentario. Natalia, déjame preguntarte algo, dije, sentándome en mi silla favorita con mi café. Durante todos estos años que he financiado tu estilo de vida, ¿alguna vez te preguntaste cómo me afectaban tus comentarios despectivos? Papá, yo nunca, cuando me presentaste a tus amigos en la boda del primo Miguel como mi padre, el mecánico con ese tono de vergüenza, ¿te preguntaste cómo me sentí? Eso fue cuando en mi cumpleaños hace 2 años dijiste que a los 62 años seguía ensuciándome las manos como un adolescente. ¿Consideraste el impacto emocional de esas palabras? Papá, por favor, no saquemos cosas del pasado. No son cosas del pasado, Natalia. Son un patrón de comportamiento que culminó el viernes por la noche cuando me llamaste miserable delante de toda la familia. Su silencio se extendió varios segundos. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz diferente, más defensivo que suplicante. Está bien, papá. Admito que he cometido errores. Admito que a veces he sido irrespetuosa. Pero tú también has cometido errores como padre. ¿O acaso has olvidado todas las veces que trabajabas hasta tarde y me dejabas sola cuando era niña? Era un golpe bajo, pero no inesperado. La culpa era el último recurso de los manipuladores cuando todas las demás tácticas fallaban. Tienes razón, admití tranquilamente. Trabajaba muchas horas cuando eras pequeña. ¿Sabes por qué? Porque preferías el trabajo a pasar tiempo conmigo. No, Natalia. Trabajaba turnos dobles para poder pagarte clases de piano que abandonaste a los 3 meses. Trabajaba los fines de semana para financiar tus clases de ballet que dejaste a las 2 semanas. Trabajaba hasta tarde para pagar tu universidad, para comprar tu apartamento, para mantener el estilo de vida que considerabas tu derecho natural. Mi voz se endureció ligeramente. Cada hora extra que trabajaba era para ti. Cada sacrificio personal que hice era para asegurarme de que tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Papá. Y ahora me dices que prefería el trabajo a pasar tiempo contigo. Es una interpretación fascinante de los hechos. Otro silencio largo. Podía escuchar su respiración irregular al otro lado de la línea. Mira, continuó, no espero gratitud eterna por haber cumplido mis responsabilidades paternas, pero sí espero respeto básico. Respeto que no he recibido en años. ¿Y si te prometo que las cosas cambiarán? ¿Si te prometo que nunca más te faltaré al respeto? Ya me has hecho esa promesa 2 veces anteriores, Natalia. ¿Por qué debería creer que esta vez es diferente? Porque ahora entiendo realmente lo que estoy perdiendo. No, la corregí firmemente. Ahora entiendes las consecuencias financieras de tus acciones. Eso no es lo mismo que entender el daño emocional que has causado. Escuché voces de fondo. Tomás estaba diciendo algo, pero no podía distinguir las palabras. Tomás quiere hablar contigo, dijo Natalia. ¿Puedes pasármelo? Hubo un ruido de teléfono cambiando de manos, y luego la voz de Tomás, más calmada pero igualmente desesperada. Rodrigo,
Soy Tomás. Mira, entiendo tu frustración con Natalia. Tienes derecho a estar enfadado, pero por favor considera la situación desde nuestra perspectiva. Te escucho. Llevamos 6 meses pasando por dificultades financieras. Mi estudio de arquitectura ha perdido 3 contratos importantes y los pocos proyectos que tenemos pagan con meses de retraso. Hemos estado dependiendo de tu ayuda más de lo que probablemente sabías. Esta era la primera conversación honesta sobre dinero que había tenido con alguien de la familia en años. Continúa. Sin las tarjetas de crédito y sin el apartamento, literalmente no tenemos recursos para mantenernos. Pablo tendrá que cambiar de colegio. Probablemente tendremos que mudarnos fuera de Madrid, donde los alquileres sean más baratos. Es devastador. Tomás, aprecio tu honestidad, pero dime algo. Durante estos 6 meses de dificultades financieras, ¿alguna vez consideraron reducir gastos voluntariamente? ¿Mudarse a un apartamento más barato? ¿Cambiar Pablo a un colegio público? ¿Limitar las salidas a restaurantes? Bueno, esperábamos que la situación mejorara. Mientras tanto, siguieron gastando mi dinero como si fuera ilimitado. No era nuestra intención aprovecharnos. Tal vez no conscientemente, pero el resultado fue el mismo. Tomás suspiró audiblemente. ¿Qué tendríamos que hacer para que reconsideraras tu decisión? Era una pregunta importante y merecía una respuesta reflexiva. Tomás, el problema fundamental no es financiero, es de respeto y reconocimiento. Durante años he sido tratado como un cajero automático por mi propia hija. Se ha beneficiado enormemente de mi apoyo, pero me ha tratado con desdén creciente. Entiendo eso y estoy de acuerdo en que no ha sido justo contigo. Entonces comprenderás por qué necesito ver cambios genuinos, no promesas desesperadas, motivadas por consecuencias financieras. ¿Qué tipo de cambios? Era una buena pregunta. ¿Qué quería realmente? ¿Era posible reparar años de daño con gestos simbólicos? Honestamente, Tomás, no lo sé. Pero sí sé que no puede ser algo que surja del pánico por perder apoyo financiero. Tiene que ser algo que surja de un reconocimiento genuino del daño que se ha causado. Y mientras tanto, les recomiendo que se adapten a su nueva realidad financiera. Busquen empleos adicionales, reduzcan gastos, encuentren vivienda asequible, aprendan a vivir dentro de sus medios reales. Rodrigo, por favor. Tomás, déjame ser muy claro contigo. Esta no es una negociación. No es una táctica de presión para conseguir disculpas o promesas. Es una decisión final basada en años de contemplación. Mi voz se suavizó ligeramente. Tú siempre me has tratado con respeto. Nunca has participado en los comentarios hirientes de Natalia. Por eso estoy siendo tan directo contigo. Mereces entender que esto no es impulsivo o temporal. ¿Y Pablo? Pablo siempre será mi nieto. Mi relación con él es independiente de mi relación con su madre. Ya he hecho arreglos para asegurarme de que su educación esté protegida. ¿Qué tipo de arreglos? Eso lo discutiré directamente con Pablo cuando sea apropiado. Pero puedes estar seguro de que su futuro educativo no se verá comprometido por esta situación. Escuché voces amortiguadas otra vez. Tomás estaba hablando con Natalia, probablemente reportando nuestra conversación. Tomás, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Quiero que sepas que no siento animosidad personal hacia ti. Esta situación es entre Natalia y yo. Pero las consecuencias financieras os afectan a ambos porque habéis construido vuestro estilo de vida alrededor de mi apoyo. Lo entiendo. Espero que puedas encontrar la manera de navegar esta transición de manera que proteja a Pablo tanto como sea posible. Haré lo que pueda. Bien. Y Tomás, te sugiero que comiences a buscar apartamentos en alquiler inmediatamente. El mercado inmobiliario en Madrid se mueve rápido y no querrás encontrarte sin opciones. Colgué el teléfono y me quedé sentado en silencio por varios minutos. Por primera vez desde el viernes por la noche, sentí una pequeña punzada de duda. No sobre mis decisiones, sino sobre si estaba siendo demasiado duro con Tomás, quien realmente era una víctima colateral de esta situación. Pero luego recordé algo importante.
Tomás había estado casado con Natalia durante 7 años. Había sido testigo de todos sus comentarios despectivos hacia mí. Nunca había intervenido, nunca me había defendido, nunca le había dicho que su comportamiento era inaceptable. Su silencio lo había convertido en cómplice. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin remordimientos. Mi nueva vida estaba tomando forma exactamente como había planeado. El miércoles 20 de marzo amaneció nublado, uno de esos días grises de Madrid que parecían reflejar el estado emocional general de la ciudad. Pero yo me desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Cada decisión que había tomado desde el viernes se sentía más correcta con el paso del tiempo. A las 8:30 de la mañana, mientras disfrutaba de mi segundo café del día y leía las noticias deportivas, sonó el timbre de mi casa. A través de la mirilla pude ver a Cristina parada en el rellano, con una expresión seria que conocía bien de nuestros años de matrimonio. Abrí la puerta y la invité a pasar. Cristina tenía 58 años, pero los llevaba con elegancia. Nuestro divorcio había sido civilizado, motivado más por diferencias irreconciliables que por traiciones o crueldades. Habíamos logrado mantener una amistad respetuosa durante estos 10 años, especialmente por el bien de Natalia y Pablo. «Buenos días, Rodrigo», me saludó aceptando la taza de café que le ofrecí. «Supongo que sabes por qué estoy aquí. Me imagino que Natalia te ha puesto al corriente de los últimos acontecimientos». Cristina se sentó en el sofá y me estudió con esos ojos verdes que siempre habían podido leer mis pensamientos con precisión inquietante. Me llamó anoche, completamente histérica. Lloró durante 1 hora al teléfono, contándome sobre las tarjetas bloqueadas, sobre la venta del apartamento, sobre cómo habías cambiado de la noche a la mañana. «¿Y cuál es tu evaluación de la situación?», pregunté sentándome frente a ella. «Mi evaluación es que Natalia finalmente se enfrentó a las consecuencias de años de comportamiento irresponsable y está en shock porque nunca pensó que tú reaccionarías de esta manera». Su respuesta me sorprendió. Había esperado que viniera a defender a Natalia, a mediar por una reconciliación, a apelar a mi compasión paternal. «No estás aquí para interceder por ella. Rodrigo, estuve casada contigo durante 15 años. Te conozco mejor que nadie en este mundo. Sé exactamente cuánto dolor has acumulado en silencio, cuántas veces has tragado comentarios hirientes, cuánto has sacrificado sin recibir reconocimiento». Se inclinó hacia adelante, sosteniendo su taza con ambas manos. «También sé que eres incapaz de tomar decisiones importantes por impulso. Si llegaste a este punto, es porque lo has considerado cuidadosamente durante mucho tiempo». Era extraño recibir esta validación de la persona que mejor me conocía. Durante los últimos días, había comenzado a dudar si estaba siendo demasiado duro, si mi reacción era proporcionada al daño recibido. Entonces, ¿apoyas lo que estoy haciendo? Apoyo tu derecho a establecer límites y a exigir respeto. Apoyo tu decisión de no permitir que te traten como un cajero automático emocional. Pausó para tomar un sorbo de café. Pero también estoy preocupada por Pablo. Pablo está protegido. Esa no es una preocupación real. ¿Protegido cómo? Le expliqué mis planes de establecer un fondo fiduciario para la educación de Pablo, algo que había convertido de mentira piadosa a plan real durante mis conversaciones con Natalia. También le conté sobre mis intenciones de mantener una relación independiente con mi nieto, sin importar lo que pasara entre Natalia y yo. «Eso me tranquiliza», admitió Cristina. «Pero Rodrigo, tengo que preguntarte algo importante. ¿Qué esperas lograr con esto? ¿Cuál es tu objetivo final?». Era la pregunta más directa que había recibido desde que comenzó esta situación. Me tomé varios minutos para reflexionar antes de responder. Durante 32 años, he priorizado la paz familiar sobre mi propia dignidad. He tolerado irrespeto, ingratitud y humillación porque creía que era lo que hacen los buenos padres. Me he convencido a mí mismo de que el amor incondicional significaba aceptar cualquier tratamiento, sin importar cuán hiriente fuera. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al patio interior del edificio.
Pero el viernes por la noche, cuando Natalia me llamó miserable delante de toda la familia y se rió de mi dolor, algo se rompió definitivamente. No fue solo esa frase, fue la gota que colmó un vaso que se había estado llenando durante años. ¿Y ahora? Ahora quiero vivir el resto de mi vida con dignidad. Quiero relaciones basadas en respeto mutuo, no en dependencia financiera. Quiero ser valorado por quien soy, no por lo que puedo proporcionar económicamente. Cristina asintió lentamente. ¿Y si Natalia realmente cambia? Si aprende de esta experiencia y se convierte en la hija que siempre esperaste que fuera, esa sería la evolución más hermosa posible. Pero no puedo basar mis decisiones en la esperanza de cambios que pueden no llegar nunca. Tengo que tomar decisiones basadas en la realidad de cómo he sido tratado, no en la fantasía de cómo podría ser tratado en el futuro. En ese momento sonó mi teléfono. El identificador mostraba el nombre de Javier, mi hermano. «Disculpa, Cristina, es Javier». «Rodrigo». La voz de mi hermano sonaba tensa. «Necesito verte urgentemente. ¿Puedes venir a mi casa esta tarde? ¿Ha pasado algo?» «Tomás vino a verme esta mañana. Está desesperado. Quiere que intervenga para mediar entre Natalia y tú». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que necesitaba hablar contigo primero. Rodrigo, él me contó detalles sobre su situación financiera que, es peor de lo que pensábamos». Miré a Cristina, que había escuchado mi lado de la conversación y había fruncido el ceño con preocupación. «¿Puedes ser más específico? Prefiero no hablar de esto por teléfono. ¿Puedes venir a las 4? Estaré allí». Colgué y me volví hacia Cristina. Aparentemente, Tomás ha estado visitando a la familia buscando aliados. Es comprensible. Está asustado. Cristina, déjame preguntarte algo. Durante todos estos años, cuando Natalia hacía comentarios despectivos sobre mí, ¿alguna vez le dijiste que estaba mal? ¿Alguna vez la confrontaste sobre su comportamiento? Cristina bajó la mirada hacia su taza de café. Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «Entiendo», dije suavemente. «Todos fuisteis cómplices de su comportamiento, de una manera u otra. Javier con su silencio, tú con el tuyo, Tomás con su pasividad. Todos permitisteis que continuara porque era más fácil que confrontarla». «Rodrigo, no te estoy culpando, Cristina. Estoy tratando de entender cómo llegamos a este punto. Y la realidad es que Natalia nunca tuvo que enfrentar consecuencias reales por su comportamiento, porque todos la protegimos de ellas». Cristina se levantó y caminó hacia la ventana. «Tienes razón. Todos vimos su comportamiento. Todos nos sentimos incómodos con él en diferentes momentos. Pero nadie dijo nada porque era más fácil mantener la paz». «Exactamente. Y mientras tanto, yo seguí siendo el único que absorbía todo el irrespeto, toda la ingratitud, toda la crueldad emocional». Se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Lo siento, Rodrigo. Siento no haber sido más valiente. Siento no haberte defendido cuando debería haberlo hecho». Era la primera disculpa genuina que había recibido desde que comenzó esta situación. Cristina no había sido la perpetradora directa del daño, pero había sido una espectadora silente, y su reconocimiento de esa complicidad significaba más de lo que podría haber imaginado. «Gracias», le dije simplemente. «Eso significa mucho para mí. ¿Hay algo que pueda hacer ahora para ayudar? ¿Puedes ser honesta conmigo sobre la situación real de Natalia y Tomás? ¿Qué tan grave es su situación financiera?» Cristina suspiró profundamente. «Según lo que Natalia me contó anoche, han estado dependiendo de tu ayuda para aproximadamente el 60% de sus gastos mensuales. Tomás, efectivamente, ha perdido varios contratos importantes y su estudio está al borde de la bancarrota. ¿Y sus ahorros? No tienen ahorros reales. Todo lo que ganaban lo gastaban, asumiendo que tu apoyo financiero siempre estaría disponible». Era peor de lo que había imaginado. No solo habían construido un estilo de vida insostenible, habían construido toda su estabilidad financiera sobre la premisa de mi generosidad continuada. «Cristina, necesito que entiendas algo importante. Esta no es una táctica de negociación. No estoy tratando de asustarlos para que cambien su comportamiento. Estas son decisiones permanentes
basadas en años de reflexión. Lo entiendo, y creo que es lo correcto. Su apoyo me fortaleció en un momento en que había comenzado a sentir la presión de múltiples frentes. Sabía que las próximas semanas traerían más intentos de mediación, más apelaciones emocionales, más tácticas de manipulación. ¿Vendrás conmigo a casa de Javier esta tarde?, le pregunté. Si crees que puede ser útil. Creo que puede ser muy útil. Es hora de que toda la familia entienda que esta situación no es negociable. Esa tarde nos dirigimos juntos a casa de Javier, preparados para la confrontación más importante de este proceso. Era hora de que todos entendieran que el Rodrigo que había tolerado y respeto durante décadas había desaparecido para siempre. El hombre que había tomado su lugar tenía límites claros, consecuencias reales, y la determinación de mantener ambos sin importar la presión familiar que pudiera enfrentar. Esta nueva versión de mí mismo estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que aún no había anticipado completamente. La reunión en casa de Javier esa tarde del miércoles resultó ser más reveladora de lo que había anticipado. Mi hermano vivía en un apartamento modesto pero acogedor en el barrio de Chamberí, decorado con fotografías familiares que documentaban décadas de celebraciones navideñas, cumpleaños y momentos importantes que ahora parecían pertenecer a una vida diferente. Cuando Cristina y yo llegamos, encontramos a Tomás sentado en el sofá, con una expresión que solo podía describir como derrotada. Tenía ojeras profundas, su ropa estaba arrugada, como si hubiera dormido con ella puesta, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que claramente ya estaba fría. «Rodrigo», se levantó inmediatamente cuando me vio entrar. «Gracias por venir. Sé que probablemente no quieres verme, pero necesitaba hablar contigo cara a cara». Javier nos ofreció asientos y preparó café fresco. El ambiente era tenso, cargado con el peso de conversaciones que todos sabíamos que eran inevitables, pero que nadie quería tener. «Tomás me ha estado contando detalles sobre vuestra situación», comenzó Javier una vez que todos estuvimos sentados. «Rodrigo, creo que hay cosas que no sabías sobre lo precario que se había vuelto su situación financiera». «Te escucho», respondí, manteniendo un tono neutral. Tomás se aclaró la garganta y comenzó lo que claramente era un discurso que había preparado cuidadosamente. «Rodrigo, mi estudio de arquitectura, Jiménez y Asociados, está en bancarrota técnica desde diciembre del año pasado. Perdimos nuestro contrato más importante, un complejo residencial en Las Rozas, porque el promotor inmobiliario quebró sin pagar nuestros honorarios». Pausó para tomar un sorbo de su café frío. Eso representaba 120.000 euros que nunca cobraremos. Dinero que habíamos contado para pagar nuestros propios proveedores, nuestro alquiler de oficina, los sueldos de nuestros 3 empleados. La información era más seria de lo que había imaginado. ¿Cuándo pensabais contarme todo esto? Nunca, admitió Tomás con honestidad brutal. Seguíamos esperando que apareciera algo, que la situación se resolviera sola. Mientras tanto, dependíamos cada vez más de tu ayuda sin decírtelo explícitamente. Cristina intervino. «Tomás, ¿cuánto exactamente de vuestros gastos mensuales estaba cubriendo Rodrigo?» En enero y febrero de este año, aproximadamente 80%. Entre las tarjetas de crédito para gastos diarios, el hecho de no pagar alquiler por el apartamento y los préstamos ocasionales que Natalia pedía para gastos específicos. «¿Qué préstamos?», pregunté, sintiendo una nueva oleada de irritación. Tomás intercambió una mirada incómoda con Javier. «Las clases particulares de inglés de Pablo, 300 euros al mes. El coche nuevo que Natalia compró en diciembre. Ella te dijo que costaba 12.000 euros, pero en realidad costó 18.000. La diferencia la pidió prestada, diciendo que era para reparaciones del apartamento». Cada revelación era como una bofetada. No solo había estado financiando su estilo de vida, había estado siendo engañado sistemáticamente sobre el alcance de mi apoyo económico. Hay más mentiras que debería conocer. Las vacaciones en Ibiza el verano pasado.
Te dijimos que costaron 2.000 euros, pero gastamos más de 5.000. Natalia pidió dinero adicional varias veces durante el viaje, siempre con excusas diferentes. El silencio en la habitación se volvió asfixiante. Javier miraba sus manos, claramente incómodo por ser el mediador en esta revelación de engaños. Cristina tenía una expresión de shock genuino. Aparentemente, ella tampoco había conocido el alcance completo de las mentiras. «Tomás», dije finalmente, «aprecio tu honestidad tardía, pero déjame preguntarte algo fundamental. ¿En algún momento durante estos meses de crisis financiera consideraste buscar un trabajo adicional, reducir gastos voluntariamente, mudarse a un lugar más barato? Consideramos todas esas opciones, pero era más fácil mentirme y usar mi dinero. No lo planificamos así. Simplemente las cosas se fueron complicando gradualmente y tu ayuda estaba ahí y parecía la solución más simple. ¿La solución más simple para quién? Tomás no respondió. La respuesta era obvia. La más simple para ellos, no necesariamente para mí. Ahora déjame contarte lo que ha pasado desde el lunes, continué. Ricardo ya tiene 3 compradores interesados en el apartamento. Uno de ellos, un matrimonio joven con un bebé, está dispuesto a pagar el precio completo en efectivo sin financiación, lo que significa que la venta puede completarse en 30 días en lugar de 60. Vi cómo la sangre abandonaba el rostro de Tomás. 30 días, exactamente. Lo que significa que vuestro tiempo para encontrar alternativas habitacionales se ha reducido significativamente. Javier finalmente habló. Rodrigo, hermano, entiendo tu posición y respeto tus decisiones. ¿Pero hay alguna manera de, tal vez, extender el plazo? ¿Dar a Tomás y Natalia más tiempo para reorganizarse? ¿Por qué debería hacer eso, Javier? Porque son familia, porque Pablo es inocente, porque es más fácil pedirme a mí que sea flexible que exigirles a ellos que asuman responsabilidad por sus decisiones. La dureza en mi voz sorprendió incluso a mí mismo. Pero después de días de presión constante, de súplicas, de intentos de manipulación emocional, estaba perdiendo la paciencia con toda la familia. Durante años, todos habéis sido cómplices silenciosos del irrespeto de Natalia hacia mí. Nadie dijo nada cuando me humillaba públicamente. Nadie intervino cuando hacía comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi educación, mi estatus social. Todos fingisteis no escuchar, no ver, no saber. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la calle. Y ahora, cuando finalmente establezco límites y exijo respeto, todos venís corriendo a pedirme compasión, flexibilidad, consideración por la familia. Rodrigo, comenzó Cristina. No, Cristina, déjame terminar. ¿Dónde estaba esta preocupación familiar cuando yo absorbía años de abuso emocional en silencio? ¿Dónde estaba esta solidaridad cuando necesitaba que alguien defendiera mi dignidad? El silencio que siguió fue absoluto. Finalmente, Tomás habló con voz quebrada. Tienes razón. Todos fallamos en protegerte, en defenderte, en establecer límites con Natalia. Yo vi su comportamiento muchas veces y no dije nada porque no quería confrontación en casa. Era la primera admisión genuina de culpabilidad que había escuchado de alguien aparte de Cristina. Y ahora, Tomás, ahora que las consecuencias os afectan directamente, ¿ahora queréis intervenir? Ahora entiendo que nuestro silencio fue crueldad hacia ti. Pero también estoy desesperado, Rodrigo. Tengo un hijo de 8 años que va a tener que cambiar de colegio, que va a tener que mudarse lejos de sus amigos, que va a ver cómo su mundo se desmorona por errores que no cometió. Su voz se quebró completamente. Y sé que nada de eso es tu responsabilidad. Sé que las decisiones que tomamos nos llevaron aquí. Pero también sé que tienes el poder de hacer que esta transición sea menos traumática para un niño inocente. Era el argumento más efectivo que había escuchado hasta ahora. No apelaba a mi compasión por Natalia o Tomás, sino a mi amor por Pablo. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Que nos permitas quedarnos en el apartamento hasta el final del curso escolar de Pablo. Son solo 3 meses más. Nos daría tiempo para encontrar algo en el mismo distrito escolar,
para hacer la transición gradualmente. ¿Y a cambio? A cambio Natalia vendrá aquí, delante de toda la familia, y se disculpará genuinamente. No porque esté desesperada financieramente, sino porque finalmente entiende el daño que te ha causado durante años. Miré a Javier y Cristina. Ambos parecían sorprendidos por la propuesta, pero también esperanzados. ¿Y tú crees que Natalia está dispuesta a hacer eso? Honestamente no lo sé, pero creo que es su única oportunidad de salvaguardar el bienestar de su hijo. Y después de esa disculpa, ¿qué garantía tengo de que no volveremos al mismo patrón de comportamiento una vez que la crisis pase? No tienes ninguna garantía, admitió Tomás, pero al menos habrás dado una oportunidad final a que demuestre que puede cambiar. Era una propuesta razonable, pero también peligrosa. Sabía que mi tendencia natural sería ceder ante cualquier señal de arrepentimiento genuino de Natalia, pero también sabía que había cedido demasiadas veces en el pasado. Necesito pensarlo, dije finalmente, pero quiero ser claro sobre algo. Si acepto esta propuesta, será la última oportunidad. No habrá una cuarta chance, no importa las circunstancias. Entendido, asintió Tomás rápidamente. Y las tarjetas de crédito permanecen canceladas permanentemente. Tenéis que encontrar la manera de sobrevivir financieramente sin mi apoyo directo. También entendido. Y la disculpa de Natalia no puede ser una performance desesperada motivada por el pánico. Tiene que demostrar comprensión genuina del daño que ha causado durante años, no solo del incidente del viernes. Se lo haré entender. Miré a Cristina y Javier. ¿Vosotros estáis dispuestos a ser testigos de esta reconciliación potencial? Ambos asintieron. Entonces organizad una reunión familiar para el domingo por la tarde, aquí, en casa de Javier. Si Natalia puede demostrar arrepentimiento genuino y comprensión real de sus errores, consideraré extender el plazo de la venta hasta junio. Tomás se levantó inmediatamente y me estrechó la mano con gratitud evidente. Gracias, Rodrigo. Gracias por dar esta oportunidad. No me agradezcas aún, Tomás. Esta puede ser la conversación más difícil de la vida de Natalia, y si no sale bien, no habrá más oportunidades. Mientras Cristina y yo regresábamos a casa esa noche, ella comentó: «Creo que le has dado una oportunidad justa, más justa de lo que ella merece, honestamente. ¿Crees que será capaz de una disculpa genuina?» Francamente, no lo sé. La Natalia que conozco es demasiado orgullosa para admitir errores profundos, pero quizás la desesperación la haga más humilde. Esa noche me fui a la cama con una mezcla extraña de esperanza y aprensión. Parte de mí quería desesperadamente que Natalia pudiera demostrar crecimiento genuino, que esta crisis la transformara en la hija que siempre había esperado tener. Pero otra parte de mí, la parte que había sido lastimada repetidamente, se preparaba para la decepción final. El domingo por la tarde revelaría cuál de esas dos partes tenía razón. El domingo 24 de marzo llegó con una lluvia fina que parecía lavar las calles de Madrid y simbólicamente preparar el escenario para lo que sería la conversación más importante de mi vida familiar. Durante los días previos, había oscilado entre la esperanza de una reconciliación genuina y la preparación para una decepción final. Llegué a casa de Javier a las 5 de la tarde, como habíamos acordado. El apartamento estaba dispuesto de manera formal. Sillas organizadas en círculo, café preparado, una atmósfera que sugería la seriedad del momento. Cristina ya estaba allí, visiblemente nerviosa. Javier revisaba obsesivamente la disposición de los asientos, canalizando su ansiedad a través de actividad frenética. Tomás llegó puntualmente, seguido 5 minutos después por Natalia. Cuando la vi entrar, me sorprendió su apariencia. Estaba pálida, había perdido peso visiblemente y tenía ojeras profundas que sugerían noches de insomnio. Su ropa, habitualmente impecable, estaba arrugada. Por primera vez en años, parecía vulnerable, despojada de esa armadura de superioridad que había llevado durante tanto tiempo. «Hola, papá», me saludó con voz apenas audible, evitando contacto visual directo. «Natalia». Nos sentamos en el círculo que Javier había preparado. El silencio inicial fue incómodo.
cargado de expectativas y miedos. Finalmente Tomás habló. «Rodrigo, Natalia tiene algo que decirte, algo que ha estado preparando durante días». Miré a mi hija esperando. Sus manos temblaban ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «durante estos últimos días he tenido que enfrentarme a una realidad que había estado evitando durante años. La realidad de quién me he convertido y cómo te he tratado». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. «Cuando era niña, tú eras mi héroe. Trabajabas incansablemente para darme todo lo que necesitaba y mucho de lo que simplemente quería. Recuerdo vívidamente cómo vendiste tu moto para pagar mi universidad, aunque nunca me dijiste de dónde había salido ese dinero hasta ahora. La sorpresa debe haber sido evidente en mi rostro. No esperaba que hubiera descubierto ese detalle. Tomás me lo contó», explicó, leyendo mi expresión. «Me contó muchas cosas que tú nunca dijiste, muchos sacrificios que hiciste en silencio. Y me di cuenta de que en algún momento durante mi transición a la edad adulta, dejé de verte como mi padre y comencé a verte como un recurso financiero». Las lágrimas comenzaron a caer libremente por sus mejillas. Es horrible admitir eso, pero es la verdad. En lugar de agradecerte por todo lo que hacías, comencé a considerarlo mi derecho. En lugar de respetarte por tu trabajo honesto, me avergoncé de él. En lugar de valorar tu humildad, la interpreté como falta de ambición. Se detuvo para secarse los ojos con un pañuelo que Cristina le ofreció. El viernes por la noche, cuando dije esas palabras terribles, no las dije solo por el alcohol. Las dije porque reflejaban lo que realmente había llegado a pensar de ti, y eso me convierte en la persona más ingrata y cruel del mundo. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el ruido del tráfico exterior parecía haber desaparecido. Natalia respiró profundamente antes de continuar. «Durante estos días, sin tus tarjetas de crédito, sin la seguridad del apartamento, me he visto obligada a enfrentar quién soy realmente cuando no tengo tu red de seguridad. Y la respuesta es aterradora. Soy una mujer de 32 años que nunca aprendió a valorar lo que tiene hasta que lo pierde». Se levantó de su silla y se arrodilló frente a mí, un gesto que me tomó completamente desprevenido. «Papá, no estoy pidiendo perdón solo por las palabras del viernes. Estoy pidiendo perdón por años de irrespeto, por años de dar por sentado tu amor incondicional, por años de avergonzarme del hombre más honorable que conozco». Sus sollozos se intensificaron. «Estoy pidiendo perdón por no defender cuando otros te faltaban al respeto, por no reconocer públicamente todo lo que sacrificaste por mí, por convertir tu generosidad en una expectativa en lugar de un regalo». Mi propio corazón se estaba resquebrajando. Durante tantos años, había soñado con escuchar exactamente estas palabras, con ver exactamente este reconocimiento. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía abrumado por emociones contradictorias. «Levántate, Natalia», le dije suavemente. Ella se incorporó, pero mantuvo los ojos fijos en el suelo. «Sé que no merezco perdón, sé que he agotado todas mis oportunidades, pero también sé que si no intento esto, me arrepentiré el resto de mi vida de no haber luchado por la relación más importante de mi existencia». «Mírame», le pedí. Cuando finalmente levantó la vista, vi en sus ojos algo que no había visto en años: humildad genuina. No la humildad performativa de alguien que busca manipular, sino la humildad real de alguien que ha tocado fondo y ha reconocido sus errores fundamentales. «Natalia, aprecio tus palabras, más de lo que podrías imaginar, pero necesito preguntarte algo crucial. Si acepto esta disculpa, si extiendo el plazo para la venta del apartamento, ¿qué garantía tengo de que esta revelación es permanente y no temporal?» «No tienes ninguna garantía», respondió inmediatamente. «Solo tienes mi palabra de que estos días han cambiado algo fundamental en mí. Solo tienes mi promesa de que trabajaré cada día para ser digna del padre que siempre tuve, pero que nunca valoré adecuadamente. ¿Y cómo propones demostrarlo?» «Encontrando trabajo inmediatamente, sin importar cuán humilde sea, contribuyendo financieramente a nuestra familia en lugar de ser solo una carga».
tratándote con el respeto público que siempre mereciste. Y más importante, enseñándole a Pablo a valorar y respetar a su abuelo como el hombre extraordinario que es. Sus palabras tenían el peso de la sinceridad. No había drama exagerado, no había promesas grandiosas imposibles de mantener. Solo el reconocimiento claro de errores específicos y compromisos concretos para el cambio. Miré a Cristina, que tenía lágrimas en los ojos. Miré a Javier, que asintió casi imperceptiblemente. Miré a Tomás, cuya expresión mezclaba esperanza y terror. Natalia, dije finalmente, voy a tomar una decisión que puede ser la más difícil de mi vida. Voy a darte una oportunidad final, no porque me debas algo, sino porque creo en la posibilidad de que las personas pueden cambiar fundamentalmente cuando enfrentan las consecuencias reales de sus acciones. Vi el alivio inundar su rostro, pero levanté una mano para detener cualquier celebración prematura. Pero esta oportunidad viene con condiciones no negociables. Primero, el apartamento se vende en junio, definitivamente. Esto te da 3 meses para encontrar estabilidad alternativa. Segundo, mis tarjetas de crédito permanecen canceladas para siempre. Tenéis que aprender a vivir dentro de vuestros medios reales. Tercero, cualquier falta de respeto futura, cualquier regresión al comportamiento anterior, resultará en el corte definitivo de nuestra relación. Entiendo y acepto todas esas condiciones, respondió sin hesitación. Y finalmente, continué, quiero que entiendas que mi relación contigo a partir de ahora será condicional. No condicional a tu dependencia financiera, sino condicional a tu respeto y reconocimiento. El amor incondicional que te di durante 32 años no sobrevivió al viernes por la noche. Lo que construyamos ahora tendrá que ser ganado día a día. El silencio que siguió fue diferente al anterior. No estaba cargado de tensión, sino de comprensión y aceptación. 8 meses después, en diciembre de 2024, puedo decir que Natalia cumplió cada una de sus promesas. Encontró trabajo como coordinadora administrativa en una empresa de logística, un puesto que le paga modestamente, pero que desempeña con dedicación genuina. Tomás logró asociarse con otro arquitecto y lentamente están reconstruyendo su práctica profesional. Se mudaron en junio a un apartamento más pequeño en Getafe, a media hora en metro del centro. Pablo se adaptó mejor de lo esperado, e incluso parece disfrutar de tener un jardín comunitario donde puede jugar. Mi relación con Natalia se ha transformado completamente. Ya no es la relación padre-niña dependiente que había persistido durante décadas. Es la relación entre dos adultos que se respetan mutuamente, donde el amor se expresa a través de gestos considerados y palabras cuidadosas. Veo a Pablo 2 sábados al mes, llevándolo a museos, parques y actividades que expandir su mundo. Natalia nunca interfiere en estos momentos, respetando la independencia de nuestra relación. El Fondo Fiduciario para la Educación de Pablo se estableció oficialmente en septiembre, garantizando que sus oportunidades futuras estén protegidas independientemente de las circunstancias familiares. ¿He perdonado completamente? Esa es una pregunta compleja. He aceptado las disculpas y he permitido la reconstrucción de nuestra relación. Pero las cicatrices de años de irrespeto no desaparecen overnight. Lo que sí puedo decir es que por primera vez en décadas me siento respetado y valorado por mi propia hija. La lección más importante que he aprendido es que el amor verdadero a veces requiere límites dolorosos, que ser un buen padre no significa aceptar cualquier tratamiento, que la dignidad personal no es negociable, ni siquiera por la familia, y que nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que uno merece, sin importar cuánto dolor cause establecer esos límites. La vida continúa, pero ahora lo hace en mis términos. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.